El torno es el conjunto de máquinas y herramientas que permiten mecanizar piezas por revolución. Es decir, ellos toman la pieza, la fijan y la hacen dar vueltas sobre un eje. Se considera que los tornos son las máquinas y herramientas más antiguas que existen. Ya de hecho hay registro de que 1000 años antes de Cristo existían los que se utilizaban para madera y los que son para metales se comienzan a desarrollar desde finales del siglo XVIII. El torno en la manufactura tiene a día de hoy un papel secundario. Esto se debe a que no es apto para la producción en masa como en algún tiempo se usó. Esto porque requiere de un técnico experto ya que sus controles son manuales y es difícil en ese caso estandarizar que una pieza sea todo el tiempo la misma, sea uniforme. Así es que su uso está limitado más que todo a los talleres de mantenimiento. De hecho, es común ver que en las plantas de las empresas de tamaño mediano a grande tengan siempre un taller en donde haya un torno, una fresadora, un taladro, un esmeril de banco, entre otras herramientas, ya que hay piezas que siempre se están dañando o deteriorando, entonces resulta más económico fabricarlas dentro de la misma empresa que tercerizar ese proceso. También existe un pequeño nicho de empresas que fabrican partes específicas y que sí se pueden ayudar del torno para que sea su médula, la médula espinal de su negocio, ese tipo de herramientas. Estas empresas son como, por ejemplo, la que aquí en Barquisimeto se le conoce como Benequip, ya que todo el tiempo necesitan fabricar diferentes tipos de engranajes, diferentes tipos de cigüeñales, por ejemplo, o hacer servicios a esto. Entonces, como todas las piezas son diferentes, no tiene que haber una uniformidad y tiene que haber una precisión requerida para ese tipo de equipos. Si resulta, pues en ese caso, factible trabajar con tornos para la producción diaria, lo cual no es común en la mayoría de las industrias a día de hoy. Entonces, ¿qué es el torneado? El torneado es cuando la pieza está girando, está revolucionando en el torno y una herramienta, un útil que se le conoce comúnmente en la calle como cuchilla, retira, arranca, viruta, arranca, remueve material de la pieza por medio de las fuerzas que se ejercen allí. En la diapositiva podemos ver las diferentes maneras que existen de aplicar el torneado con diferentes tipos de herramientas de cuchilla útil, como se prefiera llamar. Más adelante se verá en detalle cada una de estas operaciones. Entonces, ¿el torneado para qué sirve? Pues para realizar todo tipo de piezas que tengan una forma redonda, como circular, que tengan esa simetría, que se consiguen, se logran esa forma mediante revoluciones. Por ejemplo, un cigüeñal o un buje para hacer un moleteado, para hacer bocinas, para hacer diferentes tipos de ejes, para hacer poleas, etcétera. Todas estas piezas o partes muy utilizadas para la maquinaria en la industria. Y no solamente piezas así grandes y especiales, hay muchas piezas, por ejemplo, piezas pequeñas de cocina, de aluminio. Importante destacar que son diversos y muchos los materiales que pueden trabajarse en un torno. Mayormente materiales metálicos, ya que cuando se trabaja con, por ejemplo, plástico o aluminio, bronce, pues no es necesario que el torno sea tan robusto. Como es de esperar, en el proceso de torneado influyen varias fuerzas, pero son principalmente tres las que se tienen en cuenta a la hora de considerar el diseño del útil, la cuchilla y el torno en general. La principal es la fuerza de torque que actúa hacia abajo sobre la punta de la herramienta y por lo tanto tiende a desviar esta hacia abajo y la pieza de trabajo hacia arriba. La fuerza de empuje actúa en la dirección longitudinal. También esta es conocida como fuerza de avance, ya que ocurre en la dirección de avance de la herramienta, de derecha a izquierda. Esta fuerza tiende a empujar la herramienta hacia la derecha, es decir, tiende a alejarla del plato. Por otro lado, tenemos la fuerza radial.
Esta actúa en la dirección radial y tiende a alejar a la herramienta de la pieza de trabajo. Como hemos podido entender, en el torneado, además del torno que sujeta la pieza, otro elemento de mucha importancia es la cuchilla, es decir, la herramienta o útil de corte. Esta tiene una geometría que es bastante estudiada, de hecho, ya que influye muchísimo en lo que es el rendimiento del trabajo. Para esto, generalmente los técnicos hacen un curso que es dictado en el INSEE o en cualquier otro instituto en donde hayan hecho sus prácticas. De hecho, es muy común cuando uno entra a cualquier tornería, cualquier taller, ver unos certificados colgados que dicen afilado de herramientas de corte para torno. Los ángulos que son más importantes es el ángulo de ataque. Este ángulo principalmente define la dirección a la que el flujo de viruta se va a dirigir, y también influye mucho en la resistencia de la herramienta. Los ángulos de ataque positivos mejoran la operación de corte, reducen las fuerzas y la temperatura. Sin embargo, también produce un ángulo pequeño comprendido en la punta de la herramienta, que puede hacer que ésta se astille y falle de manera prematura. Todo eso depende de la tenacidad del material. Por otra parte, tenemos el ángulo de ataque lateral. Este controla también la dirección de flujo de la viruta. El ángulo de filo de corte afecta la formación de viruta y la resistencia de la herramienta. El ángulo de alivio controla la interferencia y fricción en la interfaz de la herramienta y la pieza de trabajo. Si es demasiado grande, la punta de la herramienta se puede astillar. Si es muy pequeño, el desgaste del flanco puede ser excesivo. Finalmente tenemos el radio de la punta, es decir, el filo como tal de la punta. Este afecta el acabado superficial y la resistencia de la punta de la herramienta. Cuanto más pequeño sea el radio, es decir, cuanto más filosa es la herramienta, el acabado superficial de la pieza de trabajo será más rugoso y la pieza de la herramienta y la resistencia de la herramienta será inferior. Sin embargo, los radios de punta muy grandes pueden hacer que la herramienta traquetee, y eso genera un acabado, aparte de que el acabado no es muy estético que queda en esa ocasión, también afecta la precisión dimensional de la pieza con la que se está trabajando. Tenemos que para el torneado hay ciertos parámetros que siempre se deben tener en cuenta. Por ejemplo, la velocidad de la remoción de material, cómo afecta el material que se va a mecanizar, el avance que se debe tener con la herramienta. Para esto hay muchas tablas que especifican, que recomiendan, ciertas recomendaciones, que dependiendo de qué tipo de material, se debe tener tal avance, tal velocidad, o se debe usar una herramienta, una cuchilla de cierto tipo de material en específico, etcétera, etcétera. A pesar de que las tablas que, por ejemplo, están en el libro base de este curso, son muy extensas. Generalmente en los talleres suele haber una tabla más pequeña, usualmente una hoja carta nada más, en donde te indica de manera más general qué avances se puede usar, cuántas revoluciones tiene que dar el torno para ese tipo de material en específico y qué velocidad se debe manejar el avance del útil. Y son cosas que generalmente se consiguen con la experiencia del tornero, o es un ingeniero el que hace el estudio y se lo facilita a los técnicos. Otra cosa que tiene en consideración es el acabado de la pieza. Generalmente para el acabado, digamos que se trabaja con avances amplios hasta estar cerca de las dimensiones finales que se quieren para la pieza, y en esa oportunidad se comienza a desbastar material, a arrancar virutas, pues con un avance mucho menor, una velocidad menor para lograr un acabado mejor. Claro que todo esto influye en el costo del maquinado, como se ve en la gráfica que está en la diapositiva. A mayor precisión, hay un aumento prácticamente exponencial en el costo. De hecho, y se puede ver hasta 250 micras de pulgada, básicamente el costo de una forma como logarítmica o de cierto modo lineal,
y de allí en adelante el costo pues aumenta exponencialmente, ya que se requiere mucho más tiempo, eh, mucho más cuidado, entonces los costos aumentan proporcionalmente a ese esfuerzo extra que se debe realizar. Tenemos que, a pesar de que los tonos pueden variar entre sí bastante, todos tienen como ciertos componentes. Entre estos vamos a estudiar algunos, no todos. Componente principal que se ve en un torno es la bancada. Esta soporta todos los componentes principales. Suelen tener una masa grande y están construidas de una manera rígida, de que tienen que soportar mucha fuerza. La parte superior de la bancada tiene dos guías o correderas con diversas secciones transversales que se endurecen y maquinan para mejorar la resistencia al desgaste y la precisión dimensional durante el torneado. Luego tenemos el carro. Este se desliza a lo largo de las guías de la bancada y consta de un ensamble de la corredera transversal, portaherramienta y tablero. La herramienta de corte se monta en el portaherramienta, por lo general con un apoyo compuesto que gira para colocar y ajustar la herramienta. La corredera transversal se mueve radialmente adentro y afuera, controlando la posición radial de la herramienta de corte en operaciones como el cariado, es decir, el refrentado. El cabezal está fijo en la bancada y es donde están equipados los motores, poleas, engranajes, bandas, que son las que suministran energía al husillo a diversas velocidades de rotación o giro. Estas velocidades generalmente se escogen con una palanca, como si se tratara de una caja de cambios de un vehículo. El contrapunto o carro de contrapunto puede deslizarse a lo largo de las guías de la bancada y sujetarse en cualquier posición. Soportar el otro extremo de la pieza de trabajo, es decir, en piezas que son muy largas, para que no, como está sujeta en un solo punto, ella suele doblarse o flexionarse en ese punto. Entonces, para evitar esto, porque las fuerzas son muy grandes, se sujeta con el contrapunto y se mantiene fija en una sola posición. La barra de avance se acciona mediante un juego de engranes a través del cabezal. La barra gira durante la operación del torno y proporciona movimiento al carro y a la corredera transversal por medio de engranes, un embrague de fricción y un cuñero de posicionamiento a lo largo de la barra. Al cerrar una tuerca dividida alrededor del tornillo de avance, esta se acopla con el carro. También se utiliza para cortar roscas con precisión. Otro elemento que no se tiene en cuenta en el libro guía de este curso es el freno, que en la imagen que allí parece no está. El freno generalmente se encuentra debajo de la charola de viruta. Es una barra que uno fija, que uno pisa e inmediatamente se frena el torno. Es un freno de emergencia, que suele tener un freno normal en el cabezal. Es sumamente importante que siempre que se trabaje cerca de un torno o con un torno, se identifique de inmediato cuál es el freno de emergencia, ya que este puede evitar accidentes o puede evitar que los accidentes se agraven. Es muy importante tener en cuenta esto en lo que es la seguridad a la hora de usar un torno, ya que como es una máquina herramienta que gira a muchas velocidades, si por desgracia a una persona se le enreda algo allí en el lucillo, en el mandril, pues puede ocasionar un accidente grave. Entonces, estar pendiente de esta freno de emergencia puede evitar estos daños. Finalmente, vamos a hablar sobre las especificaciones de un torno. Cuando se habla de un torno, para poder uno imaginarse cómo es este torno, se habla de tres términos: el volteo, la distancia entre el cabezal y contrapunto, y la longitud de la bancada. El volteo es el diámetro máximo de la pieza de trabajo que se puede mecanizar en ese torno. Es usualmente está dado por la ubicación del lucillo y la distancia del lucillo hasta la bancada. La distancia máxima entre cabezal y contrapunto incide en la longitud máxima de la pieza que se pueda mecanizar allí. Y la bancada, pues, tiene relación en el tamaño del torno.
Mientras mayor sea el volteo y la distancia máxima, pues mayor va a ser la bancada. Ahora, hay que tener en cuenta también ciertos dispositivos de sujeción que son usados en el torno. Tenemos lo que son los mandriles de 3 mordazas. Estas generalmente se activan todos al mismo tiempo, como los mandriles de los taladros y los mandriles de 4 mordazas. ¿Para qué se usan estos de 4 mordazas? Pues cada mordaza se acciona de manera individual, lo cual permite mecanizar piezas que no son de forma totalmente cilíndrica, o permite mecanizar piezas como por ejemplo un cigüeñal en el que la forma redonda no no es concéntrica en todo el eje, sino que es por ejemplo, un cigüeñal tiene varios ejes. Él es un eje, pero en ese eje hay varios ejes que es donde se sujetan las bielas. Entonces, estos mandriles de 4 mordazas son muy útiles en este caso. También tenemos las boquillas. La boquilla es de manera un poco diferente a un mandril. Ella tiene la ventaja de que sujeta la pieza en todo su perímetro y puede lograr una mejor sujeción, pero no es útil en todos los casos. Hay diferentes tipos de boquilla también, unas que son por empuje, por ejemplo. Tenemos por otra parte el plato de arrastre. Este se caracteriza porque las mordazas, digamos que tienen una forma que pueden amoldarse mejor a la pieza que se está mecanizando. Y por último tenemos los mandriles de centro. Estos sirven para sujetar a la pieza no por la parte de afuera, sino por adentro, para que se pueda mecanizar de una manera más cómoda. En algunos casos depende del tipo de la pieza de trabajo. Operaciones en el torno. Las herramientas de forma o formadoras se utilizan para producir diversas formas en piezas de trabajo sólidas y redondas, moviendo la herramienta radialmente hacia el interior mientras la parte está girando. El corte de formas no es apropiado para ranuras profundas y angostas o esquinas filosas, porque la vibración y el traqueteo pueden causar un acabado superficial pobre. El mandrinado en un torno es similar al cilindrado. Se realiza dentro de piezas de trabajo huecas o en un orificio previamente producido mediante taladro u otros medios. Los orificios sin forma se pueden enderezar por mandrinado. La pieza se sujeta en un plato o en algún otro dispositivo adecuado de sujeción de trabajo. El taladro se puede efectuar en un torno montando la broca en un broquero en la boquilla del contrapunto. La pieza de trabajo se sujeta en un sujetador en el cabezal y la broca se hace avanzar girando el volante del carro del contrapunto. Es posible que los orificios taladrados así no tengan suficiente concentricidad por la tendencia del taladro a desviarse radialmente. Se puede mejorar la concentricidad del orificio taladrado si después se mandrina. También se puede escariar en tornos de manera similar al taladrado, mejorando así las tolerancias dimensionales y el acabado superficial. Tipos de tornos. Existen muchos otros tipos de tornos cuyas descripciones se presentan a continuación. Tornos de banco. Como su nombre lo indican, estos tornos se colocan en un banco de trabajo o en una mesa. Su potencia es baja, por lo general cuentan con avance manual y se utilizan para maquinar pequeñas piezas de trabajo. Tornos de propósito especial. Estos tornos se utilizan en aplicaciones como ruedas para vías férreas, cañones de armas y rodillos de molinos de laminación, con piezas de trabajo hasta de 1.7 metros de diámetro por 8 metros de longitud y capacidades de 450 kilovatios. Tornos copiadores. Estos tornos poseen aditamentos especiales que tienen la capacidad de tornear partes con varios contornos. También conocidos como tornos duplicadores o tornos de contorneado, la herramienta de corte sigue una trayectoria igual a la del contorno de la plantilla, como un lápiz que sigue la forma de un esténcil de plástico. Tornos automáticos. Los tornos se han automatizado progresivamente con los años. Los controles manuales de las máquinas se han reemplazado con diversos mecanismos que permiten que las operaciones de maquinado sigan cierta secuencia prescrita.
En un torneado totalmente automático, las partes se hacen avanzar y se retiran de manera automática, mientras que en las máquinas semiautomáticas, el operador realiza estas funciones. Los tornos automáticos pueden tener un husillo horizontal o vertical y son adecuados para la producción de medio a alto volumen. Tornos de torreta o revólver. Estas máquinas herramientas tienen la capacidad de efectuar múltiples operaciones de corte como torneado, mandrinado, corte de roscas y cariado. Se montan diversas herramientas de corte, hasta 6, en la torreta principal hexagonal, que gira después de completar cada operación específica de corte. El torno suele tener una torreta cuadrada en la corredera transversal, para montar hasta 4 herramientas de corte. La pieza de trabajo, por lo común un material en barra larga y redonda, avanza una distancia predeterminada a través del plato. Después de maquinar la parte, se corta con una herramienta montada en la torreta cuadrada que se mueve de modo radial sobre la pieza de trabajo. Luego la barra avanza a la misma distancia predeterminada y se maquina la siguiente parte. El torno de torreta mostrado en la figura se conoce como torno de torreta tipo ariete, en el cual un ariete se desliza en una base por separado sobre la silleta. La corta carrera del ariete de la torreta limita esta máquina a piezas de trabajo relativamente cortas y a cortes ligeros para producción de cantidades pequeñas y medianas. En otro estilo, tipo silleta, la torreta principal se instala directamente sobre la silleta, que se desliza a lo largo de la bancada. La longitud de la carrera se limita solo por la longitud de la bancada. La construcción de este tipo de tornos es más robusta y se utiliza para maquinar piezas de trabajo grandes. Dado lo pesado de los componentes, las operaciones del torno tipo silleta son más lentas que las del tipo ariete. Tornos controlados por computadora. En la mayoría de los tornos avanzados, el movimiento y control de la máquina herramienta y sus componentes se logra mediante controles numéricos computarizados, CNC. Por lo general, están equipados con una o más torretas, cada una de las cuales tiene varias herramientas y realiza diversas operaciones en diferentes superficies de la pieza de trabajo. Para aprovechar los materiales de las nuevas herramientas de corte, los tornos controlados por computadora han sido diseñados para operar más rápido y tienen mayor potencia disponible en comparación con otros tornos. Están equipados con cambiadores automáticos de herramientas, la repetitividad de sus operaciones es confiable, su precisión dimensional es la deseada y requieren mano de obra menos experta. Son adecuados para la producción de volumen medio a bajo. Capacidad del proceso de torneado. En la tabla 23.8 se muestran las capacidades relativas de producción en el torneado. Estas capacidades influyen de manera fundamental en las operaciones de maquinado. Obsérvese que existen diferencias importantes en la capacidad de producción de estos procesos, las cuales se deben no solo a las características inherentes de los procesos y las máquinas herramientas, sino también a muchos otros factores, como los tiempos de ajuste y los tipos y tamaños de las piezas de trabajo por maquinar. Los valores dados en la tabla 23.8 son relativos y puede haber variaciones significativas en aplicaciones particulares. Por ejemplo, los rodillos de alto carbono de acero fundido sometidos a tratamiento térmico se pueden maquinar en tornos especiales mediante herramientas de Cermet a velocidades de remoción de material tan altas como 6.000 centímetros cúbicos por minuto. También conocido como maquinado de alta velocidad de remoción, sus requisitos son a. Rigidez muy alta de la máquina herramienta para evitar la ruptura de la herramienta debido al traqueteo, y b. Alta potencia de hasta 450 kilovatios. Consideraciones de diseño y lineamientos para operaciones de torneado. Es importante considerar diversos factores cuando se diseñan partes a maquinar de manera económica mediante operaciones de torneado. Como el maquinado en general, a. Requiere tiempo considerable, lo que incrementa el costo de producción, b. Desperdicia material y c. No es tan económico como el formado o moldeado de partes. Cuando sean necesarias, las operaciones de torneado deben seguirse los siguientes lineamientos generales de diseño. 1. Las partes se deben diseñar de modo que puedan fijarse y sujetarse con facilidad en los dispositivos de sujeción del trabajo. 2. La precisión dimensional y el acabado superficial especificados deben ser tan amplios como se permita para que la parte siga funcionando adecuadamente. 3.
Se deben evitar esquinas filosas, conicidades, escalones y variaciones dimensionales importantes en la parte. 4. Las piezas en bruto a maquinar se deben aproximar tanto como sea posible, de modo que se reduzca el tiempo del ciclo de producción. 5. Las partes se deben diseñar de manera que las herramientas de corte puedan avanzar a través de la pieza de trabajo sin obstrucciones. 6. Las características de diseño deben facilitar el uso de herramientas estándar de corte, insertos y portaherramientas disponibles comercialmente. Y 7. Los materiales de la pieza de trabajo deben seleccionarse en función de su maquinabilidad, hasta donde sea posible. Guías para las operaciones de torneado. En la tabla 23.9 se proporciona una guía general de las causas probables de problemas en las operaciones de torneado, además de las diversas recomendaciones en cuanto a herramientas y parámetros de los procesos descritos. Un factor importante es la presencia de vibración y traqueteo. La vibración durante el corte puede provocar acabado superficial deficiente, precisión dimensional pobre, desgaste excesivo de las herramientas y falla prematura de las mismas. La siguiente lista indica algunos lineamientos generalmente aceptados para operaciones de torneado. Sin embargo, debido a la complejidad del problema, varios de ellos tienen que implementarse a base de prueba y error. 1. Minimizar que sobresalga la herramienta. 2. Soportar la pieza rígidamente. 3. Utilizar máquinas herramientas con alta rigidez y alta capacidad de amortiguamiento. 4. Cuando las herramientas empiezan a vibrar y traquetear, debe modificarse uno o más de los parámetros del proceso, como la geometría de la herramienta, la velocidad y la profundidad de corte, el avance o el uso del fluido de corte. Sistemas de recolección de virutas. También conocida como manejo de virutas, la operación comprende la recolección eficaz de viruta de su fuente en la máquina herramienta y su remoción del área de trabajo. Las virutas se pueden recolectar mediante cualquiera de los siguientes métodos. 1. Dejando que la gravedad las haga caer en una banda transportadora de acero. 2. Arrastrando las virutas de un tanque de sedimentación. 3. Usando barrenas con tornillos de avance similares a los molinos de carne. 4. Utilizando transportadores magnéticos para virutas ferrosas. 5. Empleando método de vacío para remoción de virutas. Las máquinas herramientas modernas están diseñadas con características de manejo automatizado de virutas. Cabe mencionar que puede haber fluido de corte mezclado y adherido a las virutas, por lo que son importantes la filtración y el drenado adecuados. El fluido de corte y el lodo se pueden separar mediante escurridores de virutas. Por lo general, los sistemas de procesamiento de virutas requieren considerable espacio de piso y pueden costar desde $60,000 para los talleres pequeños hasta alrededor de $1 millón para las plantas grandes. Las virutas recolectadas se pueden reciclar si es económico hacerlo. Antes de su remoción de una planta de manufactura, las virutas se pueden reducir hasta 1/5 parte del volumen suelto mediante compactación en briquetas o por fragmentación. La tendencia es reciclar todas las virutas, así como los fluidos de cortes y el lodo utilizados. Corte de cuerdas o roscas para tornillos. Una cuerda para tornillo se puede definir como una cresta de sección transversal uniforme que sigue una trayectoria helicoidal o espiral en la parte exterior o interior de una superficie cilíndrica, rosca recta, o cónica, rosca cónica. Los tornillos y tuercas de las máquinas tienen roscas rectas, como las barras roscadas para aplicaciones y como el tornillo de avance en los tornos y en diversos componentes de maquinaria. Las roscas o cuerdas pueden ser derechas o izquierdas. Las roscas cónicas se utilizan comúnmente para tubos de agua y gas y para accesorios de plomería, que requieren una conexión resistente al agua o al aire. Las cuerdas se pueden maquinar de manera externa o interna con una herramienta de corte por un proceso llamado corte de roscas o roscado. Las roscas o cuerdas internas también se pueden producir con una herramienta especial roscada conocida como machuelo, y el proceso recibe el nombre de machuelado. Asimismo, es posible cortar roscas externas con una matriz o por medio de fresado.
Corte de cuerdas o roscas de tornillos en un torno. En la figura A se muestra una operación común de corte de cuerdas o roscas en un torno. La herramienta de corte, cuya forma depende del tipo de rosca a cortar, se monta en un sujetador y se mueve a lo largo de la pieza de trabajo con el tornillo de avance en el torno. Este movimiento se logra mediante el acoplamiento de una tuerca dividida en el interior del tablero del torno. El movimiento axial de la herramienta respecto de la rotación de la pieza de trabajo determina el avance de la rosca del tornillo. Para una velocidad fija del lucillo, cuanto más lento es el movimiento de la herramienta, más fina será la rosca. En el corte de roscas, la herramienta de corte se puede alimentar radialmente sobre la pieza cortando ambos lados de la rosca al mismo tiempo, como en el corte de formas ya descrito. Sin embargo, este método suele producir un acabado superficial deficiente. Por lo general, se requiere cierto número de pases en la secuencia mostrada en la figura B para producir roscas con buena precisión dimensional y buen acabado superficial. La figura C presenta un inserto de carburo para el corte de roscas de tornillo, maquinando roscas en un eje redondo, y la figura D muestra un proceso interno de corte de roscas de tornillo. El corte de roscas en un torno es un método antiguo y versátil, pero es lento y requiere un operador con experiencia considerable. En consecuencia, excepto por las líneas pequeñas de producción, el proceso se ha reemplazado en gran medida con otros métodos, como la laminación de roscas o cuerdas, el maquinado automático de tornillos y el uso de tornos CNC. La velocidad de producción en el corte de cuerdas de tornillos puede aumentar con herramientas conocidas como almohadillas o peines para roscar. Por lo general, estas herramientas tienen 4 cortadores con múltiples dientes y pueden ajustarse radialmente. Después de cortar las roscas, los cortadores se abren de manera automática, girándolos alrededor de su eje para retirar la parte. También existen dados sólidos de roscado, para cortar cuerdas de tornillos rectas o cónicas. Estos dados o matrices se utilizan sobre todo para roscar o hacer cuerdas en los extremos de tubos y tuberías y no son adecuados para el trabajo de producción. El mandrinado. El mandrinado se realiza para agrandar un orificio producido antes por medio de otro proceso, o para producir perfiles circulares internos en piezas de trabajo huecas. Las herramientas de corte son similares a las utilizadas en el torneado y se montan en una barra de mandrinado para que cubra toda la longitud del orificio. Dicha barra debe ser suficientemente rígida para minimizar la deflexión de la herramienta, mantener así la precisión dimensional y evitar vibración y traqueteo. En la imagen vemos un esquema de una barra para mandrinar de acero con un inserto de carburo. Además podemos notar un orificio pasado en la barra para la aplicación de fluido de corte. Una mandrinadora es una máquina herramienta que se utiliza para el mecanizado de agujeros de piezas cúbicas que deben tener una tolerancia muy estrecha y una calidad de mecanizado muy buena. Estas máquinas herramientas son horizontales o verticales y tienen la capacidad de realizar diversas operaciones como torneado, careado, ranurado y biselado. En las mandrinadoras horizontales, la pieza de trabajo se monta en una mesa que se puede mover horizontalmente en direcciones axial y radial. La herramienta de corte se monta en un husillo que gira en el cabezal y tiene la capacidad de hacer movimientos verticales y longitudinales. Una mandrinadora vertical es similar a un torno. Tiene un eje vertical de rotación de la pieza de trabajo y puede aceptar piezas con diámetros de hasta 2.5 milímetros. Por lo general, la herramienta de corte es de una sola punta, fabricada con acero de alta velocidad o carburo. Se monta en la cabeza de la herramienta que puede moverse de manera vertical y radial, guiado por la corredera transversal. Existen máquinas de mandrinado con varias características. Las capacidades de las máquinas son de hasta 150 kilovatios y cuentan con controles numéricos por computadora, que permiten programar todos los movimientos de la máquina. De esta forma se requiere poca participación del operador y se mejora la consistencia y productividad. Consideraciones de diseño para el mandrinado. Los lineamientos para operaciones de mandrinado eficaces y económicas son similares a los del torneado.
Además, se deben considerar los siguientes factores. Cada que sea posible, se deben especificar orificios pasados en lugar de orificios ciegos. Cuanto mayor es la relación de longitud a diámetro del orificio, más difícil será mantener las dimensiones. Esto por las deflexiones de la barra de mandrinado debidas a las fuerzas de corte, así como por la mayor tendencia a la vibración y el traqueteo. Se deben evitar superficies internas interrumpidas, como ranuras internas u orificios radiales. Al observar varios productos grandes o pequeños, observamos que la mayoría tiene diversos orificios. Por ejemplo, el número de remaches en las alas y el fuselaje de un avión, los pernos en cabezas de motores, entre muchos otros productos de consumo e industriales. Por tanto, la producción de orificios es una de las operaciones más importantes de manufactura, y el taladrado es uno de los procesos básicos y más comunes de la producción de orificios. Brocas. La broca es una herramienta metálica de corte que crea orificios circulares en diversos materiales cuando se coloca en una herramienta mecánica como el taladro u otra máquina. Las brocas poseen altas relaciones de longitud a diámetro, por lo que tienen la capacidad de producir orificios relativamente profundos. Sin embargo, son de alguna manera flexibles y se deben utilizar con cuidado para taladrar orificios con precisión y evitar su ruptura. Además, las virutas que se producen dentro del orificio se mueven en dirección opuesta al movimiento del avance de la broca. Por tanto, la disposición de las virutas y la eficacia de los fluidos de corte pueden ocasionar serias dificultades en el taladrado. El diámetro de un orificio producido por el taladrado es ligeramente más grande que el diámetro de la broca. Esto lo podemos observar al notar que una broca se retira con facilidad del orificio que acaba de producir. La medida de la sobredimensión depende de la calidad de la broca y del equipo utilizado, así como de las técnicas empleadas para el maquinado. Además, dependiendo de sus propiedades térmicas, algunos materiales metálicos o no metálicos se dilatan en forma considerable debido al calor que produce el taladrado, por lo que el diámetro final del orificio puede ser más pequeño que el diámetro de la broca. Broca helicoidal. La broca más común es la broca helicoidal de punta estándar. La geometría de su punta es tal que el ángulo normal de ataque y la velocidad del filo de corte varían con la distancia a partir del centro de la broca. Posee dos canales espirales que recorren su longitud, por donde se guían hacia arriba las virutas generadas. Existen brocas con rompevirutas rectificados a lo largo de los filos de corte. Esta característica es importante en el taladrado con maquinaria automatizada, donde resulta fundamental la remoción continua de virutas largas sin ayuda del operador. Con base a la experiencia se han desarrollado diversos ángulos en una broca, los cuales están diseñados para producir orificios precisos, minimizar las fuerzas de taladrado y torque y optimizar la vida de la broca. Otros tipos de brocas. En la imagen se muestran diversos tipos de brocas. Tenemos la broca de núcleo o sondeo, que sirve para agrandar un orificio existente. La broca escalonada, que produce orificios con dos o más diámetros diferentes. Las brocas de abocardar y avellanar producen depresiones en la superficie para acomodar las cabezas de tornillos y pernos bajo el nivel de la superficie de la pieza de trabajo. La broca de centros es una broca corta y se utiliza para producir un orificio en el extremo final de una pieza de material, de manera que se pueda montar entre los centros del cabezal y el cabezal móvil o contrapunto de un torno. Las brocas de paleta o tipo espada poseen puntas removibles y producen orificios profundos de diámetro grande. Tienen las ventajas de que poseen mayor rigidez, facilidad de rectificar los filos de corte y menor costo. Una broca parecida a esta es la broca de estrías rectas. Existen también brocas de carburo sólido y con punta de carburo. Estas sirven para taladrar materiales duros como hierros fundidos, metales de alta temperatura, materiales abrasivos y materiales compuestos con refuerzos de fibras abrasivas. Taladrado de cañones. Fue desarrollado originalmente para taladrar cañones de armas. El taladrado de cañones se utiliza para taladrar orificios profundos y requiere una broca especial, como la que se observa en la figura A de la imagen.
La relación de profundidad a diámetro de los orificios producidos puede ser de 300 a 1 o incluso más. La fuerza de empuje se equilibra mediante las placas de soporte en la broca, que se desliza a lo largo de la superficie interna del orificio. Por lo tanto, la broca del cañón se centra por sí misma. Esta es una característica muy importante al taladrar orificios rectos y profundos. Trepanado. En el trepanado, la herramienta de corte, como la que se observa en la figura A de la imagen, produce un orificio removiendo una pieza con forma de disco, generalmente de placas planas. Por lo tanto, se produce un orificio sin reducir a virutas todo el material retirado, como es el caso del taladrado. El proceso de trepanado se puede utilizar para hacer discos de hasta 250 milímetros de diámetro a partir de láminas planas, placas o miembros estructurales. Velocidad de remoción del material en el taladrado. La velocidad de remoción de material, MRR por sus siglas en inglés, en el taladrado es el volumen de material removido por unidad de tiempo. Para una broca con un diámetro D, el área transversal del orificio taladrado es pi por el diámetro al cuadrado entre 4. La velocidad de la broca perpendicular a la pieza de trabajo es entonces el producto del avance F y la velocidad de rotación n, en la que n es igual a la velocidad entre pi por el diámetro. Por lo que entonces la ecuación para la velocidad de la remoción de material es igual a el área transversal por la distancia que la broca penetra por cada revolución por la velocidad de la rotación. Fuerza de empuje y torque. La fuerza de empuje en el taladrado actúa perpendicular al eje del orificio. Si esta fuerza es excesiva, puede provocar que la broca se doble o se rompa. También puede distorsionar la pieza de trabajo, en particular si no tiene suficiente rigidez, o hacer que la pieza se deslice dentro del aditamiento de sujeción del trabajo. La fuerza de empuje depende de factores como la resistencia del material de la pieza del trabajo, el avance, la velocidad de rotación, el diámetro de la broca, la geometría de la broca y los fluidos de corte. Torque. En el taladrado resulta fundamental conocer la magnitud del torque para estimar el requerimiento de potencia. Sin embargo, es difícil de calcular debido a los muchos factores implicados. El torque entonces se puede estimar a partir de los datos proporcionados en la tabla que vemos en las diapositivas, considerando que la potencia disipada durante el taladrado es el producto del torque y la velocidad de rotación, y que primero tenemos que calcular la velocidad de remoción de material. Veamos entonces un ejemplo de velocidad de remoción de material y torque en el taladrado. Nos dice que se está taladrando un orificio en un bloque de aleación de magnesio, con una broca de 10 milímetros, con un avance de 0.2 milímetros por revolución y con el husillo funcionando a 800 revoluciones por minuto. Nos piden calcular la velocidad de remoción de material y el torque en la broca. En primer lugar, debemos calcular la velocidad de remoción de material. Partiendo de la ecuación que hemos visto anteriormente y sustituyendo los valores en la misma, tenemos entonces que la velocidad de remoción de material es igual a 12.570 milímetros cúbicos por minuto, lo cual es igual a 210 milímetros cúbicos por segundo. Ahora, según la tabla que vimos en la diapositiva anterior, tomemos una unidad promedio de potencia de 0.50 watts por segundo entre milímetro cúbico para aleaciones de magnesio. Así, la potencia requerida es entonces el producto de la velocidad de remoción de material entre ese valor de promedio de potencia que obtuvimos de la tabla anterior. Esto nos da una potencia de 105 watts. Ahora, la potencia es el producto del torque en el taladrado y la velocidad de rotación, que en este caso, llevado a radianes por segundo, es 83.8 radianes por segundo. Ahora, considerando que un watts es igual a un joule sobre segundo y que un joule es igual a un newton por metro, encontramos que el torque es igual a la relación entre el valor de la potencia y la velocidad de rotación, que para los datos arrojados por el problema, entonces es
1.25 Newton por metro. Prácticas de taladro. Las brocas y herramientas similares para la producción de orificios, por lo general, se sujetan mediante los portabrocas o broqueros y se pueden sujetar con o sin chavetas. Existen diversos mandriles y boquillas especiales con varias características de cambio rápido que no requieren de tener el huesillo para su uso en máquina de producción. Como no tiene una acción de centrado, las brocas tienden a caminar sobre la superficie de la pieza de trabajo al iniciar la operación. Este problema es severo con brocas largas de diámetro pequeño que pueden producir fallas. Para iniciar un orificio de manera apropiada, se debe guiar la broca mediante aditamentos, a fin de evitar que se curve de modo lateral. Se puede hacer un orificio al inicio pequeño con una broca de centro o rectificar en forma de S. Esta forma tiene una característica de autocentrado, eliminando la necesidad de efectuar el taladro de centro, y produce orificios precisos y con mejor vida para la broca. Otra opción para minimizar el desplazamiento de la broca sería usar un punzón de centrado para producir una impresión inicial en la que comienza el taladro. Existen ciertas recomendaciones de taladro que las pueden observar en la tabla. En esta tabla se dan los intervalos recomendados para velocidades y avances de taladro. La velocidad es la velocidad superficial de la broca en su periferia. El avance en taladro es la distancia que la broca avanza por revolución dentro de la pieza de trabajo. La remoción de virutas durante el taladro puede ser muy difícil. La broca debe retraerse periódicamente para retirar las virutas que se acumulen. De lo contrario, podría romperse debido al torque excesivo. En la tabla se da una guía general de las posibles causas de los problemas de operaciones de taladro. Esa es la tabla que está en la parte inferior. Reacondicionamiento y medición de la vida de una broca. Las brocas se reacondicionan rectificándolas manualmente, utilizando aditamentos especiales. Es muy importante realizar su reacondicionamiento, en particular si se usan para manufactura automatizada. El rectificado manual es difícil y requiere experiencia considerable para producir filos o aristas de cortes simétricos. El rectificado en alimentos es preciso y se efectúa en rectificadores especiales controladas por computadora. Y las brocas cubiertas se pueden recubrir. Con respecto a la medición de la vida de una broca, la vida de una broca es como la vida de un machuelo. Se mide generalmente por el número de orificios taladrados antes de desafilarse. El procedimiento de prueba consiste en sujetar un bloque de material en un dinamómetro apropiado o un transductor de fuerza y taladrar una cantidad de orificios en tanto se registra el torque o la fuerza de empuje durante cada operación sucesiva. Luego, después de haber taladrado cierta cantidad de orificios, el torque y la fuerza empiezan a aumentar debido a que la herramienta se desafila. La vida de una broca, como hemos dicho anteriormente, se define por la cantidad de orificios taladrados hasta que empieza la transición. También se puede utilizar otras técnicas como la de supervisión de vibración y emisiones acústicas para determinar la vida de la broca. Taladros. Los taladros se pueden utilizar en operaciones de taladrado de orificios y para machuelar, escariar y perforar diámetros pequeños. El taladro más común es la taladradora de columna o vertical, cuyos principales componentes se muestran en la figura que presenta la diapositiva. La pieza de trabajo se coloca en una mesa ajustable, ya sea sujetándola directamente en las ranuras y orificios de mueble o utilizando una prensa de banco, que a su vez se sujeta a la mesa. La broca se baja con un volante manual o mediante un avance accionado de manera mecánica a velocidades preestablecidas. Este requiere cierta experiencia en la determinación de la velocidad adecuada. Por lo general, las taladradoras de columna se denominan por el diámetro más grande de la pieza de trabajo que pueden acomodar en la mesa y suelen ir desde 150 milímetros hasta 1250 milímetros. Para lograr mantener las velocidades de corte,
La velocidad del huesillo en las taladradoras tiene que ser ajustable para poder utilizar diferentes tamaños de brocas. Y estos ajustes se hacen por medio de poleas, cajas de engranes o motores de velocidades variables. Los tipos de taladradoras van desde simples taladradoras tipo banco, utilizadas para taladrar orificios de diámetro pequeño, hasta taladradoras radiales grandes que requieren soportar piezas de trabajo grandes. Consideraciones de diseño para taladrado. En la presente diapositiva se pueden observar los lineamientos básicos de diseño para taladrado, los cuales comentan que los diseños deben permitir que los orificios se taladren en superficies planas y perpendiculares al movimiento de la broca. Los fondos de los orificios deben coincidir, si es posible, con los ángulos estándar de la punta de la broca. Son preferibles los orificios pasados a los ciegos. Si se requieren orificios con diámetros grandes, la pieza de trabajo debe tener un orificio preexistente, de preferencia producido durante la fabricación de la parte. Las partes deben diseñarse de una manera que todo el taladro se pueda efectuar con un mínimo de fijación y sin tener que reposicionar la pieza de trabajo. Los orificios ciegos deben taladrarse con mayor profundidad que los que se tengan con las operaciones de arrimado o machuelado. Y también se debe evitar o minimizar las superficies interrumpidas de orificios para mejorar la precisión. Rimado y rimas. El rimado o escariado es una operación utilizada para hacer que un orificio ya existente sea más preciso dimensionalmente que el obtenido solo con el taladro. Los orificios más precisos en las piezas de trabajo suelen producirse mediante la siguiente secuencia de operaciones: centrado, taladrado, mandrinado y rimado. Para obtener precisión y acabado superficial todavía mejores, los orificios se pueden bruñir o rectificar u hornear internamente. La rima es una herramienta con múltiples filos de corte, con bordes rectos o helicoidalmente estriados o acanalados, que remueven muy poco material. Por lo general, en metales blandos, una rima remueve entre un 0.2 milímetros en diámetro de un orificio de taladro, y para metales más duros, un alrededor de 0.13 milímetros. Los intentos por retirar capas más pequeñas pueden ser perjudiciales, ya que se dañaría la rima o se bruñiría la superficie de orificio. En este caso es preferible el horneado. Las velocidades de la rima son la mitad de la broca del mismo tamaño y 3 veces la velocidad del avance. Las rimas manuales son rectas y tienen un extremo cónico en el primer tercio de su longitud. Y existen diversas rimas o escariadores. También conocidas como rimas de broquero, porque lo montan en un broquero o un mandril y se accionan mediante una máquina. Existen de 2 tipos: las rimas tipo rosa, que tienen filos de corte con amplios márgenes y sin alivio o desahogo, y las rimas estriadas o acanaladas, que tienen pequeños márgenes de alivio con un ángulo de ataque de 5 grados. Por lo general, las rimas se fabrican con acero de alta velocidad o carburos sólidos, o también tienen filos de corte de carburo. El mantenimiento o reacondicionamiento de las rimas es importante para dar precisión y acabado superficial al orificio. Machuelado y machuelos. Las roscas internas en las piezas de trabajo se pueden producir mediante machuelado. Un machuelo es una herramienta de roscado que produce virutas mediante múltiples dientes de corte. En general existen machuelos con 2, 3 o 4 canales. El machuelo de producción más común es el de punta espiral de 2 canales, que fuerza las virutas hacia el interior del orificio, de manera que es necesario retraer el machuelo solo al final del corte. Los machuelos de 3 canales son más fuertes debido a que existe más material en el canal. Los tamaños de machuelos son hasta 10 milímetros. Los machuelos cónicos están diseñados para reducir el torque requerido para el machuelado de orificios pasados. Los machuelados de fondo se emplean en el machuelado de orificio o agujero ciego hasta la profundidad total. Los machuelos colapsables
se utilizan en orificios de diámetro grande. Después de completar el machuelado, el machuelo se desmonta mecánicamente y se retira del orificio sin rotación. La remoción de virutas puede ser un problema significativo durante el machuelado, debido a los pequeños espacios comprendidos. Si las virutas no se retiran de manera adecuada, el torque excesivo puede producir que se rompa el machuelo. El uso de un fluido de corte y la inversión y remoción periódica de machuelos del orificio son medios efectivos para la remoción de virutas y de mejora de calidad del orificio machuelado. Para lograr mejorar la producción del machuelado se puede combinar con el taladrado en una sola herramienta, broca machuelo. Este tiene una sección de taladrado en la punta seguida de una sección de machuelado.